Ya, jóvenes, vamos a hablar ya. Miren, ya hemos hablado la vez pasada de electrocardiograma, pero es útil refrescar algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, acá, la definición de electrocardiograma, que ya sabemos, ¿no? Es el registro gráfico de los potenciales eléctricos del corazón. O sea, el corazón va a tener estos potenciales que es la despolarización, y no solamente eso, sino también la repolarización. Eh, Al ser células musculares, recuerden que el término de despolarización y repolarización se refiere a un tipo de conducción de señales eléctricas, que solamente hay 2 tipos de tejidos que provocan eso. El sistema nervioso, cuando pasa, pues, la sinapsis, por ejemplo, o cuando lleva información de un lado a otro lado, y el tejido muscular. El tejido muscular también, va a provocar que pueda llevar la conducción, nerviosa o conducción, alguna señal eléctrica de un lado a otro lado, ¿no? O, por ejemplo, la placa neuromotora une tanto el sistema nervioso como el sistema muscular, ¿no? Como ya sabrán ustedes, recuerden ustedes el neurotransmisor acetilcolina, cómo es que facilita esa conducción, por así decirlo, ¿ya? En este caso, recordemos que el corazón va a trabajar como un sinsitio. ¿Qué significa sinsitio? Como un todo, pero de manera organizada. De tal manera que, en primer lugar, se despolarizan las aurículas, luego los ventrículos y luego viene la repolarización. De tal manera que ese orden secuencial va a provocar la formación de onda P, luego el complejo Corresi y luego la onda T, ¿ya? Entonces, para ver esa despolarización la vamos a ver de distintos ángulos, exactamente 12 ángulos distintos, que se llaman derivaciones. Las derivaciones van a ser 12 ángulos o 12 fotografías distintos del corazón, ¿ya? Entonces, la base electrofisiológica es eso, el automatismo cardíaco que les decía, entendiéndose como esa despolarización espontánea que se da, y eso gracias a, recuerden ustedes, el potencial de membrana que se ve mucho a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que facilita y va en contra de la gradiente de concentración. ¿Qué significa eso? Que afuera nosotros ya sabemos que hay más o menos una miliequivalencia de 140 miliequivalentes de sodio, mientras solamente hay 4,5 miliequivalentes de potasio. Y es en el extracelular, y en el intracelular es a la inversa. Lo que prevalece es es el potasio y hay menos cantidad de sodio, ¿no? De tal manera que si se abrieran los canales, recuerden, va a pasar el sodio hacia adentro y el potasio va a salir. Lo cual pasa al revés cuando la bomba de sodio-potasio ATPasa. La bomba de sodio-potasio ATPasa va a ser en contra de la gradiente, va a botar 3 sodios, va a ingresar 2 potasios, de tal manera que al extraer 3 positivos hacia afuera, el potencial de membrana se va a tender a ser positivo, ¿no? Entonces eso lo vamos a explicar luego, ¿ya? Y mira, la despolarización del sistema cardioreactor también lo hemos explicado, la teoría del dipolo, todo, y la lectura del electrocardiograma, recuerden, el famoso FRI, frecuencia, ritmo, eje, que es lo básico, y luego viene hipertrofia, isquemia, infartos e intervalos, que nos sirve bastante para entender un EKG, ¿ya? Ya eso ya hemos dicho que tiene que ser idealmente, pues, la toma de un electrocardiograma en un ambiente silencioso y evitando los artefactos, las monedas, las correas, incluso hasta los zapatos, ¿no? Idealmente se les coloca una batita a los pacientes y se procede a la toma del electrocardiograma. Entonces, derivaciones hay de 2 tipos, de miembros y precordiales. Las precordiales son unipolares de B1 a B6 y las de miembros hay de 2 tipos, bipolares y unipolares. ¿Qué significa esto? Eso vamos a ver con el triángulo de Einthoven, miren. Bipolar significa que tiene 2 derivaciones exactamente, ¿no? Por ejemplo, el D1, el brazo derecho sería un componente negativo y el brazo izquierdo un componente positivo. Entonces, la fotografía va a ser como un momento de tomografía prácticamente que va a ser acá, ¿ya? Desde 2 puntos. Igualito, D2 y D3 desde 2 puntos lo va a evaluar. Mientras que ABR, ABL y ABF es unipolar y solamente un solo punto tiene acá. ABR desde el hombro derecho, ABL lo ves desde el hombro izquierdo y ABF desde el lado inferior, ¿no? Y D2, D3 a BF ve todo lo que es la parte inferior del corazón. Entonces acá dibujamos una persona y acá estaría en el triángulo de Einthoven, ¿no? Y las precordiales, que son unipolares, se coloca electrodos a este nivel, en ángulos o lados paraesternales a nivel de cuarto espacio intercostal, B1 y B2, B4 en la línea medio clavicular, B3 en el punto intermedio, B5 en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media, todo a nivel del quinto espacio intercostal a nivel de V4, ¿no? Acá está, después ustedes lo pueden revisar, acá está donde se coloca cada uno, ¿ya? Seguimos.
Este ya lo conocemos, es un electrocardiograma normal. Recuerden ustedes la frecuencia cardíaca, hay un número mágico que depende de la velocidad, que es 25 milímetros por segundo. Ya les expliqué la vez pasada, y de ahí sale que cada cuadradito va a haber 300 cuadrados en un minuto. ¿Cómo así? Si hay 25 en un segundo, como este es un papel milimetrado, cada 5 se va a hacer más grueso. Si ve que hay 5 cuadrados de esto en un segundo. Si hay 5 cuadrados en un segundo, hay 300 cuadrados en un minuto, ¿no? Entonces, si cayera cada complejo corriese este nivel, sería 300 por minuto, ¿no? En este caso, como cada 3 cuadraditos sería 363, 100 latidos por minuto, ¿no? Esa es la frecuencia. El ritmo se ve la onda P con el QRS, que ya lo hemos visto, y el eje se ve con D1 y ABF, ¿ya? Siempre recuerden, para evaluar que un electrocardiograma esté bien tomado, en ABR, que ve el hombro derecho, todo tiene que ser negativo, porque ve la cola del vector. ¿Se acordarán ustedes? La teoría del dipolo dice que cuando estamos enfrente de la cabeza del vector va a ser una deflexión positiva, pero si vemos la cola va a ser una deflexión negativa. Siempre va a ser este en ABR, en el hombro derecho, porque siempre se aleja del hombro derecho, ¿no? Salvo que tenga destrocardia. Entonces acá es P negativa, Q y T negativa, miren, ya eso es normal. Luego de eso, el eje, como les decía, de 1 positivo a BF positivo está excelente. Significa que está en el cuadrante inferior derecho, como después lo vamos a ver. Y luego también, por la teoría del dipolo, de B1 y B2 se aleja. Recuerden, el eje está hacia abajo y a la izquierda, de tal manera que B1, B2 ve la cola y B5, B6 la cabeza del vector. Por lo tanto, acá B1 y B2 debería de predominar la onda S negativa, y en B5, B6 la onda R positiva, que acá está perfecto. Es un encaje normal, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que ver el lado derecho? Estas son las precordiales izquierdas, que son normales. ¿Cuándo? Cuando sospechamos un infarto de compromiso con el compromiso del ventrículo derecho. Ahí lo vemos, ¿ya? Un infarto inferior con descartar compromiso del ventrículo derecho. Las derivaciones, miren, lo podemos pasar a un sistema hexaxial. Las derivaciones de miembros, o sea, D1, D2, D3, lo ubicamos acá. D1 estaría acá a nivel de 0 grados, ¿ya? D2 lo vamos a ubicar a este nivel, a menos 60 negativos, pero hay que recordar que acá perdón, D2 sería de este lado, sería a este nivel más 60, que es el eje más frecuente del corazón. D2 es lo que le decía, D1, a veces D1, ABF y D2, ¿ya? D2 está más 60, que es el ángulo más común del corazón. D1 está a 0 grados y ABF, miren, es perpendicular, está a más 90 grados. Estos tres tienen que grabarse, D1, D2 y ABF. Con esto sacan todo prácticamente, ¿ya? Entonces, para ver el eje, no se olviden, D1 y ABF es lo que vamos a ver, porque lo ubicamos en este a 0 y a 90 grados para armar, como después vamos a ver el eje de las X y el eje de las Y, ¿ya? Antes de pasar a eso, miren, recuerden que el ciclo cardíaco, que ya sabemos ustedes que es el conjunto de actividades mecánicas, el movimiento de presiones, el movimiento de volúmenes, eh, la sucesión de sístole y diástole, tiene que ver con la base electrofisiológica, tiene que ver con la conducción cardíaca, ¿ya? Esa conducción cardíaca, para eso, miren, este es el ciclo cardíaco, lo vamos a ver, la conducción eléctrica, perdón, lo vamos a ver acá con la presencia de la onda P, que es la despolarización auricular, que recuerden, está en la fase final de la diástole, la contracción auricular. Ahí inmediatamente después de la despolarización se contrae. Luego existe una pausa, PR, que es en el nodo AB, y luego empieza el QRS, que es la despolarización ventricular, y luego cuando se repolariza, viene la onda T, ¿ya? Esta parte de la despolarización ventricular ya hablamos de sístole propiamente dicha, ¿ya? Esto ya lo hemos explicado, cómo es el tema en el ciclo cardíaco, eso lo podemos reforzar en otra clase. Ahorita lo vamos a pasar. No se olviden que la sucesión de primer y segundo ruido cardíaco es la sístole y diástole, ¿no? Acá, después de la despolarización ventricular, o sea, cuando se empieza a contraer el ventrículo, ¿qué provoca? Que se expulse la sangre, ¿hacia dónde? Hacia la aorta, ¿ya? Hacia acá está mal dibujado, hacia acá debería expulsarse. Se expulsa hacia la aorta y, bueno, acá evita el reflujo también gracias a que se cierra la válvula mitral, ¿no? Entonces acá empieza a salir, miren, y sale por acá. Esa es la sístole, ¿no? Y luego, ya cuando inicia la diástole, es cuando aparece el segundo ruido cardíaco con el cierre de la aorta y la pulmonar, ¿ya? Esta es la sístole. Entonces, miren, la base electrofisiológica del corazón es este sistema de conducción o sistema cardionector, donde hay dos centros importantes. Uno es el nodo sinusal o de Katy-Flack, que está en la desembocadura de la vena cava superior. Si quieren ser más específicos en la anatomía, en el tercio superior del surco de His, ¿ya? El nodo auriculoventricular, que está en la división de las aurículas con los ventrículos, específicamente en el triángulo de Koch. Y bueno, esos son los dos centros que se conectan con las vías internodales Bachmann, Wenckebach y Torel. La de Bachmann es la que se prolonga hacia la aurícula izquierda, ¿no? Acá estamos en la aurícula derecha.
Y después, miren, del nodo AB empieza pues el haz de His con su rama izquierda y su rama derecha. La rama izquierda se divide en rama o haz anterior y posterior, y luego ya vienen las fibras de Purkinje para despolarizar cada miocardio ventricular, ¿no? No se olviden que el marcapaso cardíaco fisiológico es el nodo sinusal. Acá empieza todo, ¿ya? Como este late de 60 a 100, todo el corazón va a seguir su orden. Una vez que este disfunciona o se altera o hay un infarto en la aurícula o cualquier cosa que lo malogre, por ejemplo, en los mayorcitos, que es la disfunción del nodo sinusal, empieza a comandar el nodo AB, por ejemplo, ¿no? Y se llama ritmo nodal. Y empieza a veces puede ser permanente o a veces intermitente también. Y a veces hay ritmo ventricular. Y esto va más lento, ¿no? Este va de 40 a 60 y el ritmo ventricular va de 30 a 40 usualmente. Y produce bradicardias peligrosas. Entonces, mira, una pregunta de Nan. La vía accesoria del haz de Kane. ¿Qué significa esto? Miren, ¿por qué le pregunto acá? Porque anatómicamente las aurículas y los ventrículos están unidas gracias a los anillos auriculoventriculares. Pero fisiológicamente no, fisiológicamente las aurículas y los ventrículos están divorciados. El único punto de unión entre las aurículas y los ventrículos es el nodo auriculoventricular, ¿ya? Entonces, a ver si están despiertos por ahí, quiero verificar. A ver, Freddy, ¿estás por ahí? Freddy, activa tu cámara, perdón, tu audio. ¿Estás o no estás? A Freddy Woman, no lo escucho. A ver, de repente le he puesto el audio muy bajo. Vamos a. ¿No? Algo le pasa a Freddy. A ver. ¿Quién más está por ahí? A ver, Yerly Pichen, ¿está ahí? Yerly, activa tu audio, por favor. Yerly. A ver, nadie más, A ver, Darwin, activa tu audio. ¿O de todos está mal su. Darwin? Sí, doctor, aquí estoy. Va. Yo pensaba que de repente ya de todos está mal su audio, mi cámara o mi laptop estaba mal. ¿Estarán escuchando tus compañeros o simplemente lo activan nomás? Yo no les estoy calificando, Esperemos que sí, doctor. son opcionales, ¿ah? Tienen que tratar de tener la mejor cobertura de internet. En este caso, programen su clase y se pueden ir a un familiar en todo caso, si no tienen buena cobertura de internet. La idea es que escuchen todos. Mira, entonces acá, ¿tú sabes qué es la vía accesoria del haz de Ken, Darwin? ¿Has revisado? Es, solo sabía que era una, ¿cómo se llama? Que era una vía de conducción nada más, doctor, pero así solamente eso. Ya, es una vía de conducción anómala, ya que conecta las aurículas con los ventrículos. Típicamente es el famoso o es la base anatómica y fisiológica del famoso Well-Parkinson-White. Entonces, miren, le decía, las aurículas se conectan al ventrículo gracias a este nodo auriculoventricular. Pero en este caso existe un haz diferente, miren, que se conecta a veces por el costado, a veces adelante, a veces atrás, y usualmente en este lado izquierdo, ¿ya? Acá en este caso estaría el haz de Ken en el lado izquierdo. Puede ser a veces al lado derecho incluso, pero usualmente, como les digo, es en el lado izquierdo, puede ser anterior, lateral o inferior, etcétera, ¿ya? Entonces el haz de Ken es otro haz distinto que hace esta aberrancia, comunica las aurículas con los ventrículos. Y cuando presenta eso se llama Wall Parkinson White. Como conecta las aurículas y los ventrículos, no existe el freno. El nodo AB siempre lo frena en 100 milisegundos, o sea, en 0.10 segundos. Lo frena, en una décima de segundo. En este caso no hay ese freno y por lo tanto va a ir más rápido la conducción, ¿ya? Y el síndrome de Wall-Parkinson-White, como va más rápido, miren, el PR, les dije que era el freno del nodo AB, en este caso va a ir más rápido y va a aparecer una onda más rápida que se llama una preexcitación, o sea, se conduce antes de tiempo, y esta se llama onda delta. Esta es la onda delta, ¿ya? Que es casi patognomónico de este síndrome de Well-Parkinson-White. PR corto, onda delta y QRS ancho es sinónimo de Well-Parkinson-White. Y esto favorece a que aparezcan arritmias.
Por ejemplo, en este caso apareció una arritmia, taquicardia taquicardia no intranodal, sino una taquicardia paroxística supraventricular del tipo circular, se llama este de acá, ¿ya? Que eso ya es para otro tipo para cuando ya lleven ustedes medicina 2 3. Pero en este caso, miren, sí se puede responder esta pregunta en examen. La vía accesoria, las de que se presenten, TPCB, bloqueo AB, taquicardia ventricular, tosía de puntas, no, en Wall Parkinson White, lo que ya les dije, ¿ya? Es un anómalo que comunica las aurículas con los ventrículos, no se vayan a olvidar. Doctor, Dime. ¿y la alternativa qué significa el TPSV? Es la taquicardia paroxística supraventricular. Es la taquicardia paroxística supraventricular, creo que por ahí he incluido otro esquema, es cuando en el nodo AB existe dos vías adentro. Dos vías, una vía rápida y una vía lenta, y empiezan a partir, las taquicardias empiezan a partir de acá, del nodo AB. Y aparece, pues a veces hay pacientes que les aparece una vez al año, una vez cada 3 años, y en otros les aparece, por ejemplo, una vez al mes, y ahí tengo otros pacientes que les aparece 3 veces al mes, semanal, y a pesar del tratamiento médico, si no mejoran, tenemos que referirlos para que le hagan una ablación. Entran con un catéter por la vena femoral, vena cava inferior, llegan hasta acá, buscan el nodo AB, lo mapean en qué parte está y le pasan una ablación, como una cauterización, por así decirlo. Una cicatriz y esa vía se mejora, estas TPCB, ¿no? Son las más fáciles, entre comillas, de curar. ¿Ya? Pero está acá, el problema está dentro del nodo AB. Eso por ahí hay una esquemita que te voy a explicar luego. Miren, la relación entre los movimientos iónicos para el potencial de acción de una célula ventricular, ¿no? Y el EKG. Recuerden ustedes, el potencial de membrana es el potencial en reposo, que es la fase 4. En la fase 4, ¿quién está? La bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? No se olviden que la bomba sodio-potasio ATPasa va en contra del gradiente, o sea, mete sodio al intracelular y bota potasio, ¿ya? Como mete más sodio, al final lo va a cargar positivamente adentro. Y esa carga positiva, recuerden que su potencial de membrana va desde -60 a -90, usualmente -90 en este caso de células musculares cardíacas. Y cuando empieza a elevarse positivo, o sea, se hace a -60, -30, 0, +30. Eso es cuando ya se despolariza el miocardio, ¿no? Entonces, lo que va a mantenerlo es esto de acá, pero con tendencia a volverlo positivo. Y cuando se vuelve positivo, empieza la fase cero, ¿no? Y la fase cero llega un momento en que se conoce como potencial de umbral, donde ya alcanza el todo o nada y se despolariza totalmente. Una vez que se despolariza, se abren los canales de sodio dependientes de voltaje, que ya les he explicado. Cuando se abren esos canales de sodio, es como si se abrieran en el salón de clases súbitamente la puerta, las ventanas, el techo y todo entra, pues, ¿no? Ya saben ustedes, si pensamos que nuestra casita es una célula del miocardio y lógicamente cuando por la ventana está abierto va entrando el sodio que estaba afuera en 140 y adentro solamente el sodio que está en 10, va entrando sodio lentamente. Pero una vez que empieza la fase cero, el potencial de umbral, y se abre todo súbitamente, el techo, todo, y se llena de sodio. Y esto produce la despolarización rápida, que es la fase cero. En la fase 1 es la repolarización precoz, que es dependiente del potasio, al igual que la fase 3, y la meseta es dependiente del calcio, la fase 2. Ya no se olviden eso. La fase 0 entonces es la despolarización, acá, la entrada rápida del sodio. La fase 1, 2 y 3 es la repolarización, ¿no? La fase 1 con la 3 es del potasio, mientras que la fase 2 es del calcio, ¿ya? Al salir el potasio, recuerden que el potasio es más intracelular, está mayor concentración que afuera. Cuando se abre el canal, espontáneamente va a salir más potasio y eso, si sacamos potasio, sacamos positivos, ¿qué va a quedar? Va a tener tendencia a hacerse negativo y por eso va a empezar a bajar su negatividad a hacerse negativo, gracias a que sale el potasio, no se olviden, ¿ya? Y esto se llama repolarización celular, ¿no? Y en la fase 4 es la potencial de membrana o potencial de reposo, no se olviden eso. La bomba de sodio-potasio es lo que mantiene la potencial de membrana, ya les dije, sale 3 sodios y entra 2 potasio. ¿Por qué? Porque el sodio es lo que está dibujado en anaranjado, arriba está en 145 afuera en el extracelular, mientras que adentro solamente hay 10.000 equivalentes, ya conocemos eso, desde fisiología 1. Y el potasio es al revés, pues, ¿no? Adentro hay 130, 140 y afuera solamente 4.5 mil equivalentes nada más. Entonces, normalmente el potasio va a tender a salir y el sodio va a tender a entrar. Pero esta bomba de sodio-potasio, que es dependiente del ATP, prácticamente va a ir en contra del gradiente, o sea, va a sacar sodios y va a meter potasios, miren, a la inversa de lo que debería suceder normalmente. Y como va a sacar más sodio que potasio, lo va a tender a cargar, este, va a tender a que se cargue negativamente, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿ya? El sodio se tiende a cargar adentro negativamente, por eso el potencial de membroso es -90, -60 milivoltios, es con tendencia a ser negativo, ¿ya?
Miren, hay diferentes morfologías del potencial de acción. Si les enseñé este cuadro, en el nodo sinusal, por ejemplo, no existen esas cuatro fases, ¿ya? La clásica, la que se explica en fisiología es esta, la del miocardio ventricular, que ahí sí tiene sus cuatro fases bien claras, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? Es en el miocardio ventricular. En el nodo sinusal no. Es más, en el nodo sinusal la despolarización no se produce por los canales de sodio, sino por los canales de calcio. Esa es una pregunta ya de residentado médico, ¿ya? Es una pregunta también de especialista, ¿no? De los médicos recientes de cardiología, pero también entra bastante en residentado médico. Esta pregunta es que la despolarización del nodo sinusal no depende del sodio, sino depende del calcio, los canales de calcio, ¿ya? Miren los potenciales de acción entonces en el nodo sinusal, recuerden, va antes de tiempo, por eso de 60 a 100, mientras que en el nodo de ventricular es más lento, ¿ya? Más lento. Ya saben ustedes, ¿qué pasa si el nodo sinusal no funciona? Empieza a comandar el nodo auriculoventricular. No se ven eso, ¿ya? A ver, una pregunta, ¿cuál de las siguientes estructuras se denomina segundo marcapaso cardíaco? Ya sabemos. ¿Alguien, por favor, que me apoye, que me ayude? Arierli, ¿ya estás ahí en la clase? Activa Ah, tu la, micrófono. la alternativa A, doctor. Ya, la alternativa A, el nodo AB. No se olviden eso, es el segundo marcapaso cardíaco, ¿no? Entonces, pregunta, miren, este es de NAM del 2015. Otra de recientado médico del mismo año. ¿Cuáles son las estructuras que se dirigen desde el nodo AB hacia los ventrículos, siendo mayormente grandes y de rápida transmisión con respecto a otras estructuras? O sea, que tengan una transmisión rápida. ¿Cuál es la que tiene transmisión rápida? Las que son de transmisión rápida son las fibras de Purkinje, no se olviden, ¿ya? Las fibras de Purkinje, esas son de transmisión rápida. Cuando salga, el que tiene más velocidad son las fibras de Purkinje, esa es la respuesta. En condiciones normales, entonces, el nodo sinoauricular es el marcapaso principal del corazón. Y acá tenemos lo que le decía, ¿no? La despolarización espontánea es en el potencial de membrana que va a tenderse así, es ligeramente vertical, y una vez que llega a su potencial de umbral se produce la despolarización, empieza la fase cero, ¿ya? Esta es la típica del miocardio ventricular y esta es la del nodo sinusal. Miren, el automatismo es la capacidad de la célula cardíaca para iniciar su propia despolarización. Y en este caso, en el nodo sinusal, se debe al ingreso lento de calcio, no se olviden, ¿ya? Y Doctor, dime. una pregunta. ¿Y los canales iónicos de Funi No sé cuáles son esos canales. ¿A se cuáles te dan la refieres? despolarización de los marcapasos? ¿Se había leído, doctor? Entonces seguramente que son estos canales de calcio. En todo caso hay que ver por qué utiliza ese epónimo, ¿no? La verdad que desconozco de ese epónimo. No lo he revisado. Deben ser estos canales lentos de calcio. En todo caso sería bueno revisarlo. ¿Funi dices que se llama? Eh, los canales iónicos Funi, doctor. Ahí A ver, Ángelo está levantando la mano. así, a ver, Ángelo. Doctor, buenas noches. Yo había leído que las células de marcapasos, al tener un potencial de membrana inestable, lo que dicen potencial de marcapasos, la despolarización inicia con los canales FUNI o canales, bueno, esos canales hacen que ingrese más que todo sodio y prácticamente es el inicio de la Ya, mira, no, despolarización. no, ahí es más complejo, ahí es más complejo. Cuando ya no vamos al tema de fisiología, inclusive hay canales que tienen ambos, sodio y calcio propiamente dicho, ¿ya? Pero Sino, sí, recuerden, la que se pregunta en ENAMI recentado médico son estos canales ya de calcio. Esa es la respuesta, ¿ya? Porque al final es esto lo que va a desencadenar la despolarización. Al inicio porque sí hay canales complejos y no solamente son esos tres, hay bastantes. El sistema cardionector es un sistema muscular, neuromuscular, por así decirlo, que es bastante especializado. Ahí hay cositas más complejas en ese tema de electrofisiología, inclusive ahí son otro tipo de esquemas, ese es otro tipo de exposición, solamente hablar de electrofisiología acá y que lo vamos a entender cuando hagamos fisiopatología para entender por qué un infarto, por ejemplo, o una necrosis va a empezar a producir arritmias. Ahí, o cómo es que
la digoxina empieza a producir arritmias. Ahí los canales o la despolarización son temas más complejos, que eso ya es para fisiopatología. Ahora, lo que ustedes tienen que aprendérselo es, por ahora, es esto de acá, ¿ya? No les recomiendo que entren a cosas más complejas, salvo que empecemos a verlo desde un punto de vista de patología, de repente ahí sí, pero si empezamos a hablar de un punto de vista de fisiología, les recomiendo que nos quedemos con esto nada más, ¿ya? Por ahora. Doctor, es que, bueno, yo había leído en la fisiología de Silverton que, bueno, esos canales son un subtipo de canales regulados por nucleótidos cíclicos, activados por la hiperpolarización. Entonces, es lo que genera la primera etapa de la despolarización de las células de marcapasos. Y después viene la entrada de, de los canales de calcio. Bueno, y Sí. así. Sí, sí, ahí en su guía creo que algo he puesto, pero ahí yo le recomiendo por ahora, como les digo, entender bien esto de acá, del automatismo, desde un punto, entendiendo solamente los canales de calcio por ahora, ¿ya? Esto de acá es lo más preguntado en los exámenes de residentado médico y los exámenes también de especialidad, entender esta fisiología de los canales de calcio, ¿ya? Por ahora hasta ahí nomás. Ustedes entran a fisiología. Incluso para entender un EKG normal, por ejemplo, les invito a que vean, analicen la fisiología de la onda T. ¿Ya? Eso les dejo como tarea. Eso no está en su guía, pero analicen la fisiología de cómo se forma la onda T en la repolarización y cómo es que se forma la onda T cuando hay isquemia. Ahí van a ver que es todo un mundo, ¿ya? E incluso vayan al nivel no solamente celular, sino bioquímico. Ahí es todo el mundo con la onda T de repolarización ventricular. Esa es otra cosa que por ahora también no lo vamos a tocar en este caso, porque se escapa de nuestra clase. Pero está muy bien que averigüen eso de ahí, les va a entender. Miren, cuando ustedes averiguan más y a las finales acá sentamos unas cosas, van a entender. Está bien que sigan ahí investigando, que aquí nunca se van a terminar de encontrar nuevos conocimientos. Ya, muy bien, te felicito. Bueno, sigamos ahorita, ¿ya? Miren, no se olviden esto, por favor. El potencial umbral, ¿qué significa? La ley del todo o nada. ¿Qué significa? Que si no llega el potencial umbral, es posible que no se despolarice. Pero una vez que llega el potencial umbral, sí o sí se va a despolarizar, ¿ya? Esto de acá es muy importante. Y esto de acá también es bastante preguntado en exámenes tipo residentado médico, ¿no? La despolarización diastólica espontánea, ¿no? Y es fácil de entender. Recuerden que va a ser más empinada mientras más arriba esté, ¿no? Acá miren. Esto habla que sea más empinada. Si ustedes tienen ver en un miocardio ventricular es tendencia a la horizontalidad, mientras que en un nodo sinusal o en el nodo AB mismo es más empinado, más verticalizado, ¿no? Esta pequeña cosa, por eso yo también lo he puesto acá, es preguntado ahí más en los exámenes tipo MIRE, ¿ya? Entonces miren esta fase 4 que existe acá es más verticalizado. Recuerden, hay ausencia de la fase 1 y fase 2, y de frente hay fase 0 y fase 3 en una célula del nodo sinusal. No se olviden eso, ¿ya? Aunque esto no es tan preguntado en esos tipos de exámenes. Miren, la despolarización celular ya las conocemos. Ese es por normalmente en el miocardio auricular o ventricular, ¿quién produce la despolarización celular? La fase 0, la entrada rápida de sodio, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿qué pasa cuando entra el sodio? El sodio tiene carga positiva. De lo que era negativo, de menos 90 se va a empezar a hacer positivo. Menos 60, menos 30, 0, más 30, más 40. Eso es que se vuelve positivo. Y el hecho que se cargue positivamente una célula significa que se está despolarizando, o sea, se está quitando la polaridad. La polaridad es negativa, se despolariza, o sea, se quita la polaridad. Cuando empieza a excitarse, significa que se carga positivamente hacia adentro, lo que está en azul. ¿Ya? Y acá está lo que le decía de la onda, la repolarización de la onda T. De acuerdo a su morfología, recuerden ustedes, cuando se acerca es que se produce la T positiva. Por eso es que normalmente la repolarización debería ser T negativa, pero no es así. Es por la dirección. ¿Ya? Y esto tiene que ver mucho con los canales, que ahora no lo vamos a tocar porque es un tema ya más especializado, pero lo vamos a entender cuando hablemos de patología isquémica. Ahí sí, entender por qué en la isquemia las T se vuelven negativas, por ejemplo. ¿Ya? La teoría del dipolo, no se olviden que cuando se acerca a la cabeza del vector hace una deflexión positiva, y si vemos desde la colita hace una deflexión negativa, miren acá, ¿ya? Entonces, miren, la lectura del EKG contiene frecuencia, ritmo, eje y un análisis secuencial
que empezamos siempre en ABR, que todo tiene que ser negativo, y después vamos a verlo por, según el ángulo que estamos viendo. Si vemos la cara lateral es de 1 a BL, que generalmente lo vemos como junto a B5, B6, porque ambos ven la cara lateral, esos cuatro, ¿ya? La cara inferior es de 2, de 3 a BF, y toda la pared anterior es de B1 a B4, ¿no? Donde B1 a B2 ve el ventrículo derecho y el septum, y B3, B4 ve la cara anterior, específicamente. Entonces, miren, para evaluar primero la frecuencia cardíaca, podemos ver si es que hay bradicardia, hay taquicardia, arritmias o taquiarritmias de diferente lado, y esto tiene que ver con la velocidad del electrocardiograma que ya se expliqué la vez pasada. Va a 25 milímetros por segundo, que significa que cada, si hay 25 milímetros por segundo, significa que hay 5 cuadrados grandes, porque esto está milimetrado, 5 cuadrados grandes hacen un segundo. Si 5 cuadrados grandes hacen un segundo, un cuadrado grande hace la quinta parte, o sea, 0.20 segundos. ¿No se bien eso? Acá lo entendemos mejor, miren. 5 de estos cuadrados van a ser, o sea, 25 milímetros chiquititos, o sea, 5 grandes van a ser un segundo. Entonces, un cuadrado grande va a ser la quinta parte, o sea, 0.2 segundos. Un cuadradito chiquito, la quinta parte, 0.2, o sea, 0.04 segundos. ¿Ya? Por eso es que sabemos que, por ejemplo, la onda P vale de 0.04 a 0.8, o sea, no tiene que pasar de 2 cuadrados. Si pasa de 2 cuadrados, hablamos de crecimiento auricular. Aunque esas cositas ya lo dejamos más al especialista, ¿no? El QRS sí es fácil, solamente hasta 2 cuadraditos, 0.08. Si ya llega a 3 cuadraditos, 0.2, si hablamos de un bloqueo de rama en el QRS. Puede ser bloqueo de rama derecho, bloqueo de rama izquierda, cuando ya pasa de 0.12 segundos, o sea, de 3 cuadraditos, ¿ya? Y así, esto de acá, la velocidad es importante para saber si frente a qué patología estamos viendo, ¿no? En este caso, que nos interesa solamente la frecuencia cardíaca, tenemos que entender lo siguiente. 25 milímetros va en un segundo, o sea, 5 cuadrados grandes. Esto de acá, miren, acá hay 5 cuadrados grandes. 1, 2, 3, 4, 5, o 25 chiquititos por segundo, ¿no? Si hay 5 cuadrados grandes en un segundo, ¿cuántos habrán en un minuto? 5 por 60. En 60 segundos hay 300 de estos cuadrados grandes. De tal manera que si acá hubiera un QRS, acá otro QRS, acá otro QRS, habría 300 QRS en un segundo, ¿verdad? Espérense un ratito. Lo voy a graficar acá, ¿ya? Para que ustedes se les quede claro. Si acá hubiera un QRS, acá otro QRS, acá otro QRS, acá otro QRS, o sea, habría un QRS por cada cuadrado grande, al final va a haber 300 QRS en un minuto. Significaría que la frecuencia cardíaca estaría en 300 si es que coincide con cada cuadradito, ¿no? Pero si el RR se salta ya no uno, sino dos, habría la mitad, 300 entre 2, 150. Si está entre 3, 300 entre 3, 100. Y ahí aparecen los números mágicos, que es de 300 hacia abajo. 300 entre 1, 300. 300 entre 2, 150. Entre 3, 100. Por ejemplo, acá, como coincide cada 5 cuadrados hay un QRS, 300 entre 5 va a haber 60, 60. QRS en un minuto. Y ahí sacamos la frecuencia cardíaca, entre 650 y etcétera. Por ejemplo, acá miren, acá va a haber un QRS cada 2 cuadraditos. Como hay 300 cuadraditos en un minuto, en este caso va a haber cada 2, o sea, va a haber la mitad. 300 entre 2, 150 QRS. Y este está latiendo 150 por minuto. Y en emergencias, cuando vemos un paciente con 150 por minuto, con un EKG raro, ¿ya? Decimos que es o bien una TPCB, o sea, una taquicardia paroxística supraventricular, o llamada también taquicardia nodal, o bien un flúter atrial, ¿ya? Y hay unos tips para ver eso, después le voy a explicar. Ahorita estamos viendo solamente la frecuencia cardíaca, ¿ya? Acá, 5 cuadrados un segundo, 300 cuadrados 60 segundos, no sé bien eso. Entonces, miren, acá habría 150 QRS a 150 latidos por minuto. Y miren, les doy este tip. De B2 a B6, analicen. Acá no existe la onda P, miren, existe frente QRST, QRST, QRST. ¿Qué significa? Si no hay onda P, significa que no se está despolarizando el nodo sinusal. Acá. No existe el nodo sinusal. O sea, de frente el QRST, QRST, QRST. Y cuando hay QRST se llama ritmo nodal o ritmo auriculoventricular. Auriculoventricular, pero se conoce como ritmo nodal, se refiere a la que está en el nodo auriculoventricular, ¿ya? Y este ritmo nodal va normalmente de 40 a 60, pero cuando está en taquicardia se llama taquicardia nodal, ¿ya? Entonces, las famosas TPCBs, que les decía que es en corazones sanos, estructuralmente, pero fisiológicamente es esto.
QRST, QRST. Pero miren, el diagnóstico diferencial es el flúter atrial. ¿Y qué es el flúter atrial? Es una taquicardia de la aurícula derecha. ¿Y cómo vemos? Tenemos que analizar cara inferior, de 2, de 3 ABF, y mentalmente quitamos los QRS, ¿y qué vemos? Vemos ondas de serrucho, ¿lo ven? Las ondas de serrucho. Las ondas de serrucho en D2, D3 ABF, y en B1 las ondas de serrucho se invierten un poco. Ese es típico de un flúter atrial. Y este fue mi primer EKG como residente. El paciente que les comenté la vez pasada, que venía con un antecedente de asma de reciente inicio de 2 semanas, a la vejez ya prácticamente, más de 40 años, y a nadie pues asma le hacen diagnóstico tardíamente. Generalmente es en la época de la niñez o máximo adolescencia, ¿no? Y encima viene con dificultad respiratoria, le empiezan a nebulizar con un beta-2 agonista tipo fenoterol. Y el beta-2 agonista, aparte de tener sus receptores en la musculatura lisa bronquial donde produce broncodilatación, también tiene sus receptores en el corazón y produce taquicardia. Y este paciente empeoró la taquicardia y provocó pues una exacerbación de este flúter atrial y empezó a latir a 150. Le toman su EKG y sale esto de acá, ¿no? Le dan el tratamiento con amiodarona y miren lo que sucede. Arritmo sinusal. Miren, ahí fíjense, ahí hay onda P, QRST. P, QRST, o sea, lo normal. P, QRST. En ABR, la P es negativa, la Q negativa y T negativa, significa que está bien tomado, ¿ya? Entonces, este es un ritmo sinusal. ¿A qué frecuencia está? Hay un cuadradito, o cuadrado grande, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, sería 300 entre 5, 60, y un poquito menos, 58 de repente estaría la frecuencia cardíaca. Entonces ya está bien. Acá está en ritmo sinusal a una frecuencia cardíaca de 60, pongamos en promedio. Y acá estaba 150, no se olviden. De flúter atrial pasó a ritmo sinusal con amiodarona este paciente y mejoró un montón, ¿no? EKG en ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 60 en promedio, ¿ya? Entonces, está fácil sacar la frecuencia cardíaca, simplemente tenemos que aprender esos números mágicos, 300, 150, 100, 75, todo lo que sea 300 entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, etcétera, ¿no? Algunos dicen 1500 entre el número de cuadraditos, también se puede sacar, pero eso ya es más, el hecho de 1500 tenemos que contar los cuadraditos chiquititos, ¿ya? Porque eso, la verdad que no es muy práctico, es mejor usar el 300. Ritmo cardíaco, vemos si está en sinusal o no. ¿Qué significa sinusal? Que empieza en el nodo sinusal, ¿ya? Y para eso vemos ondas P negativas en ABR y en el resto tienen que ser positivas, seguido de un QRS y debe ser de manera regular. Entonces, mira, lo que le decía, ¿no? Hace ratito, P, QRST, P, QRST. Lo que hay acá, onda P, del nodo sinusal, el QRS de la despolarización ventricular que viene después, y luego la repolarización ventricular que vendría a ser la onda T, ¿ya? P, QRST, es lo normal. Pero ¿qué pasa si el vector de despolarización auricular desaparece? Ya les dije, si no funciona empieza a comandar el siguiente. ¿Quién es el siguiente? El nodo AB. Y el nodo AB era esto, ¿no? Un QRST, y va a una frecuencia menor. En este caso, 3 y 6 cuadraditos, 300 entre 6, 50 latidos por minuto. Va más lento. Y este sería un ritmo nodal. Claro que es un ritmo nodal. Pero ¿quién lo provocó? Como le dije ese día, si hay T negativas por todo lado, pensaremos que es isquémico, o sea, que hay un infarto en curso, o el diagnóstico diferencial es el uso de la digoxina, como pasó en este caso. El exceso de la intoxicación digitálica puede producir este ritmo nodal, que es peligroso y pues, si no mejora va a marcapaso cardíaco. Entonces hay que diagnosticarlo precozmente, ¿ya? El otro ritmo, miren, si ya no funciona ni el nodo sinusal ni el nodo AB, empieza el ventrículo. Y acá es un QRS ancho, como acá, bien ancho, miren. QRS ancho, QRS ancho. Pero en este caso, ¿por qué se produce a buena frecuencia cardíaca? Porque hay una espiga acá. La espiga, esta línea de acá, es la que empieza y se dice que acá el electrodo está en el pleno miocardio y es la causa o es provocado por un dispositivo llamado marcapaso cardíaco, que después ya le voy a explicar cómo es esto de acá, ¿ya? Pero este ha sido un bloqueo de tercer grado que pasó después a ritmo de marcapaso. Una pregunta típica, miren. ¿Qué causa de bloqueo cardíaco? Las siguientes causas, excepto enfermedad de Lyme, mononucleosis infecciosa, mesotelioma cardíaco, el espasmo de la arteria coronaria derecha, un infarto de cara lateral. Entonces, miren, el bloqueo cardíaco es cuando hay un problema acá, en el punto 2, en el nodo auriculoventricular. Hay enfermedades infecciosas que lo pueden provocar, que pueden alterar la conducción, como la enfermedad de Lyme, la mononucleosis infecciosa. Hay problemas de tumores que también lo pueden provocar, y el espasmo de la coronaria derecha con mayor razón, ¿no? Porque recuerden ustedes que la coronaria derecha es la que va a irrigar al nodo sinusal. Pero si nos sale un infarto de cara lateral, sería el de acá.
Y el infarto de cara lateral no tiene nada que ver con el nodo AB. Está en el lado izquierdo, en la cara lateral, o también llamada cara pulmonar. Esta cara pulmonar está en contacto con el pulmón izquierdo y no tiene nada que ver con el nodo AB. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta. El infarto de cara lateral no tiene nada que ver con el bloqueo cardíaco. No se olviden. Preguntada en ENAM, recetado médico. Mira otra. ¿Cuál es la causa más frecuente de colocación de marcapaso cardíaco? Muchos piensan que, como les decía, el bloqueo AB de tercer grado. No es un bloqueo AB de tercer grado, miren. Onda P, QRS, viene la T y luego la onda P y ya no conduce la onda P. Otra onda P tampoco conduce. Y si vemos la onda P, miren, está pasando cada 3 cuadraditos y medio, o sea, 300, 150, 100, acá sería 75, esto está 85 más o menos en promedio. 85 latidos por minuto, miren, la P acá, la P aquí, la P aquí, la P aquí, la P aquí. ¿Ya? Entonces, vean el movimiento que hace la P. Cada 3 cuadraditos y un poquito más va la P, a 85 latidos por minuto. Mientras que el QRS va a 35 latidos por minuto, miren. ¿Cuántos cuadrados hay acá? Hay 3, 6, 7, 8. Casi 8 cuadrados y medio. Si fuera 300 entre 8, va a 37 latidos por minuto, más o menos. A ver, saquen ustedes su calculadora ahí en su celular. 300 entre 8, ¿cuánto sale? 3 por 8, 24, 67. 37 latidos por minuto, ¿no? 38 más o menos. Entonces está a una frecuencia cardíaca muy baja, ¿ya? Y recuerden, nosotros cuando tocamos el pulso vemos el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco va a ser de los ventrículos, específicamente del ventrículo izquierdo, la aurícula no del gasto cardíaco, la aurícula llena la parte final de la diástole. Entonces, la onda de pulso va a aparecer acá, con cada QRS, y va a haber a 37 o a 38 latidos por minuto de ondas de pulso, ¿ya? Y el paciente está en un bloqueo cardíaco, típico de estas enfermedades, miren, de Lyme, por ejemplo. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Colocarle un marcapaso, que es colocarle prácticamente hacer esto, miren. Entramos por la vena, seguimos la vena subclavia, metemos a la vena cava superior, aurícula derecha, pasamos la válvula tricúspide y llegamos acá, al ventrículo derecho. Y en el ventrículo derecho empieza a latir, es el punto de origen ahora del marcapaso cardíaco. Ese es colocar un marcapaso cardíaco. Un cablecito donde el reloj se queda afuera, encima del pectoral mayor, por debajo de la piel del tejido celular subcutáneo, usualmente en el pectoral izquierdo. Ahí colocamos una pilita de marcapaso que es de una mini computadora, donde va a estar descensando. Cada vez que empieza a bajar la frecuencia cardíaca, va a empezar a este punto prácticamente va a empezar a funcionar, a empezar el latido cardíaco, ¿no? Pero no es la causa más frecuente de colocación marcapaso, no es el bloqueo, no se olviden, es la disfunción del nodo sinusal, ¿ya? Pregunta típica de recetado médico. ¿Y qué es la disfunción del nodo sinusal? Es la que las personas mayores usualmente tienen. Las personas mayores usualmente sufren de taquicardias y luego otro día están en bradicardia. Y cuando colocamos su holter, pasa esto. Miren, holter es como tomarle un electrocardiograma de 24 horas, pero se almacena. Es como colocarle una radio chiquita a la altura de la cintura y con unos electrodos a la altura del pecho y lo lleva a su casa un día entero. Y va tomando solamente 3 canales y ahí se ve, ¿no? ¿Qué sucede con el ritmo cardíaco? Y hace taquicardias como acá, miren, y luego hace una pausa tremenda o una bradicardia tremenda, y esto se llama disfunción del nodo sinusal, síndrome de taquicardia o bradicardia, y esta es la causa más frecuente de colocación de marcapaso cardíaco, no se olviden, la disfunción del nodo sinusal, ¿ya? Y en este caso, lógicamente, en este síndrome de taquibradi, esta pausa va a provocar un síncope. ¿Alguien sabe cómo se llama este síncope? ¿Alguien ha revisado algo de clínica? A ver, Freddy, ¿ya se activó tu celular o todavía estás con... Está fallando? Freddy, activa tu audio. Nada. Arangelo, tú que has estado revisando, a ver, activa tu audio. No, no me suena ninguna No, en patología. primer lugar, ¿qué es síncope? Es Vamos definiendo esto. como un desmayo. Ya, muy bien. Un síncope es un desmayo, pero es más allá de un desmayo, decimos que es la pérdida de la postura. Eso es un síncope, la pérdida de la postura, ¿ya? ¿Y debido a qué? Hay múltiples causas. Lo más frecuente es
debido a que hay una falta de irrigación al cerebro. Adecuadamente hay una alteración en el flujo cerebral, ¿ya? ¿Y por qué se da cuando es de causa cardiogénica en este caso? Porque puede haber una hipotensión súbita o porque ya no hay flujo cardíaco porque hay una pausa. Entonces, esta pausa prácticamente no hay ningún flujo del corazón hacia el cerebro. Y eso va a provocar una caída, un desvanecimiento. Y muchas veces se pierde la conciencia, pero en menos de un minuto se recupera. O a veces hay esa pérdida postural, pero no se recupera, pero no hay pérdida de conciencia. A veces, y a veces también viene el síncope maligno, es cuando no hay prodromos. ¿Qué significa prodromos? Que uno, la sensación, ¿no? Alguien nos dice, yo me desmayo, pero yo presiento que hay un frío, empiezo a sudar, me empiezan a temblar las manos, o siento un dolor de pecho, o una taquicardia y me desmayo. Ese se llama prodromos. Pero ese es un síncope benigno, entre comillas. En cambio, el maligno no viene prodromos, no hay ninguna causa y de un momento a otro súbitamente se caen. Esos pacientes se fracturan el antebrazo, se fracturan la cabeza, se rompen la cabeza, etcétera. Eso es famoso síncope maligno, ¿no? Y el síncope maligno usualmente va a necesitar marcapaso, y en este caso sí, pues deberían necesitar un marcapaso. Y cuando se sucede este síndrome por hipoflujo cerebral, cuando hay este tipo de pausas prolongadas, se llama el famoso síndrome de Stock-Adams, ¿ya? Preguntaban en mi residente médico, ¿qué es el síndrome de Stock-Adams? Es un hipoflujo cerebral que va más allá, es un síncope a repetición que suele provocar crisis convulsivas inclusive. Y más de una vez el paciente se ingresa a emergencia como un síndrome convulsivo y por ahí alguien le ve que hace bradicardias, le hacen su electrocardiograma o su Holter y detectan que hace pausas tremendas y va a marcapaso. Y al final no eran unas convulsiones, eran convulsiones por alteraciones del ritmo cardíaco y más que convulsiones, eso se llama síndrome de Stock-Adams, ¿ya? Eso lo van a ver ustedes en medicina interna. Miren, a ver, ¿qué nos dice acá? La hipertensión arterial es la causa más común de cuadros de accidente cerebrovascular. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? ¿Por qué he puesto este de acá? Porque después vamos a ver que el accidente cerebrovascular, una causa muy frecuente que llega del 30 al 40% es el cardioembolismo. O sea, el corazón forma coágulos y bota al cerebro. Y tiene que ver mucho con alteraciones del ritmo cardíaco y para eso tenemos que saber leer un electrocardiograma. En este caso, miren, la pregunta de reciente médico dice la hipertensión arterial. ¿Y cuál es el mecanismo más frecuente? Ahí depende, ¿ah? Depende. Si nos dicen una hipertensión arterial mal controlada en general, ahí sí se refiere a hemorragia cerebral, ¿ya? Pero si nos dicen una hipertensión arterial de larga data, esos pacientes tienen alto riesgo de hacer infarto cerebral, ¿ya? Y acá debería decir infarto cerebral, pero acá, o sea, trombosis, ¿no? Trombosis cerebral. La embolia es cuando se forma un coágulo en un lado y viaja. Por ejemplo, el corazón forma un coágulo y dispara al cerebro, eso es embolia cerebral, ¿ya? En este caso es una pregunta engañosa que así a ciegas nomás, la respuesta debería ser hemorragia, ¿ya? Porque no nos da ningún dato más. Solamente dice la hipertensión arterial y cuando nos dicen así es hemorragia cerebral, ¿ya? Fue preguntado recién a médico y acá hay otra pregunta, miren. Si menciona que el paciente hipertenso tiene una arritmia, ahí sí, pues, formó el coágulo en el corazón y botó al cerebro, se llama embolia, embolia cerebral. Y ahí sí la respuesta sería la E, ¿ya? A veces nos dice así, un paciente hipertenso con una arritmia. Ahora, si menciona que es un paciente con hipertensión mal controlado, ya no se olviden que es la hemorragia cerebral. ¿Ya? Acá está. Y cuando hablé de pulso arrítmico, nos habla de la fibrilación auricular, que luego les voy a explicar. Entonces, una pregunta típica. Paciente de 40 años, joven, con disnea progresiva. Disnea es la sensación de falta de aire, hasta una disnea en decúbito. Esto se llama ortopnia, ¿ya? O sea, el paciente no puede tolerar estar echado. Cuando está echado, le falta el aire y tiene que dormir con 3, con 4 almohadas o casi semisentado. Es porque hay edema pulmonar, o sea, hay agua en los pulmones. Y miren, un pulso con una arritmia completa. Este pulso arrítmico, en el 80% de casos, algunos dirían 90%, es la fibrilación auricular. Entonces, frecuencia cardíaca en 156 está taquicárdico. Y hay un soplo diastólico de tonalidad grave. Ahí después vamos a ver que hay soplos sistólicos y diastólicos. ¿Qué se cierra en diástole? En diástole se cierra la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Pero qué está abierto? La válvula mitral y tricuspidia. En este caso, cuando habla de soplo diastólico, o bien es una insuficiencia aórtica o bien una estenosis mitral, por lo que les acabo de decir. En su guía está bien explicadito con un cuadrito, ¿ya? No se preocupen. Pero en este caso, si nos dice que está en el área mitral, es por una estenosis mitral, ¿ya? Bueno, crepitantes vasas pulmonares, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En este caso, miren, acá hay que saber que la arritmia completa en paciente joven, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. ¿Y cuál es la valvulopatía que más frecuente produce? La estenosis mitral.
¿ya? Entonces, si no se acuerdan de interpretar cómo es el soplo diastólico, la estenosis mitral es algo que tienen que saber que produce este tipo de arritmia, ¿ya? Es también una pregunta de salud y se puede contestar por acá y se puede contestar entendiendo esto de acá también. Estenosis mitral es la respuesta. Y miren, ¿qué provoca? La fibrilación auricular. Esto. Es que la estenosis mitral va a dilatar la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda es la que desemboca en la válvula mitral. A través de la válvula mitral desemboca en el ventrículo izquierdo. Y cuando está obstruida, la aurícula izquierda va a tener que aumentar la presión para poder botar el flujo hacia el ventrículo izquierdo, donde la válvula está obstruida y va a dilatarse la aurícula izquierda, ¿ya? Y una aurícula izquierda dilatada va a provocar estos focos ectópicos múltiples, ¿no? Y van a provocar RR totalmente irregulares con ausencia de ondas P, o también llamado presencia de ondas F minúsculas, que van a reemplazar esto. Al ritmo sinusal lo reemplazan las ondas F. Y de lo que era regular, ahora es totalmente irregular, ¿no? Acá había dos cuadraditos, iba a 150, 150 y hace una aparentemente pausa y va a 70. 150, 70. 100, 100, 150 por acá, así. Va totalmente desordenado, ¿no? Así. Eso es la arritmia totalmente desordenada, fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular es esto, miren, ya no existe el nodo sinusal, sino empieza a haber múltiples focos ectópicos. Entonces, cuando se contrae el que está más cerca del nodo B, va a ser una taquicardia rápida. Y luego se va de más lejos y va a ser más lenta. Y luego, lenta, lenta. Totalmente arrítmico, ¿ya? Y es por la causa más frecuente es cuando hay una dilatación de la aurícula izquierda. Eso es lo más frecuente, ¿ya? Y la causa más frecuente es la edad. La hipertensión arterial también, su causa muy frecuente de fibrilación auricular, hipertensión arterial mal controlada en paciente añoso. Entonces, inclusive, esto de acá esto lo dejamos porque es para clínicas. Y acá, ¿qué nos dice? Miren, no se olviden que el primer ruido cardíaco es el cierre de la mitral y tricúspide, ¿no? El segundo ruido cardíaco es de la aórtica y la pulmonar. El tercer ruido cardíaco es el llenado rápido en diástole desde la vena cava superior, vena cava inferior, hay un llenado rápido de los grandes vasos hacia un ventrículo derecho o también desde las venas pulmonares un ventrículo izquierdo que generalmente a donde hay mucha sobrecarga de volumen, ese es el tercer ruido cardíaco. Cuando hay mucha sobrecarga de volumen va a producir el famoso ritmo de galope, loop, y pareciera que el segundo ruido se desdobla, pero es el ritmo de galope. Y el cuarto ruido galope o galope auricular es cuando se contrae la aurícula izquierda sobre un ventrículo izquierdo hipertrófico, generalmente la cardiopatía hipertrófica, una cardiopatía hipertensiva, donde demora en relajarse y la contracción auricular final de la diástole chapotea sobre ese ventrículo que no se relaja adecuadamente. En este caso, el cuarto ruido cardíaco es la contracción auricular. Acá les dije, cuando hay fibrilación auricular, no hay ese cuarto ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque no hay contracción auricular efectiva. Es como si fueran las aurículas una bolsa llena de gusanos. Esa es la fibrilación auricular, ¿ya? Entonces no se olviden, ausencia de ondas A, y esta es bien preguntada en el presentado médico, ¿no? Ausencia de cuarto ruido cardíaco, fibrilación auricular. Ausencia de ondas A de pulso venoso yugular, fibrilación auricular. ¿Ya? La fibrilación auricular entonces también produce el pulso deficitario, o sea, va a haber 3, 4 contracciones, pero la contracción cuando se tiene bastante volumen sí va a ser un pulso que se palpa en la arteria radial, en la arteria carótida, pero cuando es muy rápido no se va a llenar adecuadamente y va a haber poco flujo y no va a provocar un pulso adecuado, o sea, significa que el corazón va a estar latiendo a 180, 150 por minuto, pero si tocamos el pulso periférico va a ir a 100, 110, 120, o sea, va a haber una divergencia entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso. Y eso se llama pulso deficitario, ¿ya? Donde la frecuencia de pulso va a ser menor a la frecuencia cardíaca más del 10%. Y ese es típico de la fibrilación auricular. No se olviden eso. Por eso es que podemos diagnosticar pulso deficitario tocando el pulso nomás, o esta arritmia tocando el pulso lo podemos diagnosticar. Pregunta recién dado médico. A ver, una paciente mujer de 20 años de edad acude a emergencia por palpitaciones intensas de inicio brusco, regular, con duración de pocos segundos. Tiene antecedente al mismo episodio. La primera posibilidad diagnóstica es, miren, y acá también nos da otro dato, latidos pulsátiles en el cuello, el famoso signo de la rana, ¿ya? Entonces, acá hay varias formas de diagnosticarlo. Uno, esto de palpitaciones intensas, de inicio brusco y duración de pocos segundos, y que tiene el antecedente, ya ese es típico de una TPCB, taquicardia paroxística supraventricular, ¿ya? Dos, cuando son, puede ser varón o mujer, aunque es más típicamente mujeres, pero
Lo más frecuente es que el corazón esté totalmente sano, estructuralmente sano. El problema está en el componente eléctrico que después vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué hay latidos pulsátiles en el cuello? Miren, en la taquicardia supraventricular, lo que les decía, miren, por acá creo que está, acá está, no, vamos a ver, no está. Lo voy a dibujar yo, ¿eh? Pero ojalá que no se malogre el dibujo. Porque acá, mejor vamos a salir para yo dibujarles, a ver. ¿Sí se está viendo las diapositivas? Sí. Sí, ya, perfecto. Vamos a dibujarles acá, miren. Y ahora no sé cómo hacer un puntero acá. Acá. Mejor nos vamos a meter acá y vamos a quitarle el relleno. Sin relleno. El contorno. Lo dibujamos acá en azul, ¿ya? El contorno bien. Vamos a dibujar al nodo auriculoventricular. Este es el nodo auriculoventricular que está acá. Dentro del nodo auriculoventricular hay unas flechitas, hay unas líneas chiquititas, ¿ya? Hay unas líneas chiquititas que uno es una línea rápida y otro es una línea lenta, ¿ya? Vamos acá. Va. Acá. Una línea rápida y una línea lenta. Eso va a ser la fisiopatología de la taquicardia nodal. Empieza a comandar acá, el nodo AB. Y súbitamente empieza a hacer taquicardias. O sea, el problema está en el componente eléctrico. El corazón todo está normal, está excelente, pero acá empieza, ¿no? Es típico de personas jóvenes, pero yo tengo una paciente, y tengo varios, pero en especial una paciente que viene con taquicardia recurrentes, no quiere irse a ablación, es enfermera y recién le dio una TPCB, ¿no? Y acá lo que tenemos que hacer son maniobras vagales, estimular al nervio vago para que desaparezca. Le decimos al paciente que tosa, que eche agüita fría a la cara, inclusive con un bajalenguas, o en su casa, cuando está en su casa, le decimos con una cuchara que induzca la náusea sin llegar al vómito, y todo eso ayuda. Y a veces el masaje del seno carotidio, pero no hay que hacerlo en casa porque se puede desmayar, más si es bilateral, tiene que hacerse unilateral. Más o menos masajear esa zona, el seno carotidio, ya saben ustedes, la desembocadura o la división de la carótida primitiva en carótida interna y externa, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, un costado de la laringe, ahí masajeamos, y también todo lo que estimula el nervio vago desaparece estas taquicardias, ¿ya? Y en este caso, miren, ¿por qué se produce? Esto lo explico siempre con pizarra, ¿no? No hay acá, la verdad que no lo puedo ni dibujar bien. Van a disculpar, vamos a tratar de hacer mejor acá con una plumita, ¿ya? Ojalá que salga. Miren, como el problema está acá en el nodo AB, ¿ya? El nodo AB empieza a dirigirse hacia abajo. Y va a producir el QRST, QRST, QRST. Pero la despolarización auricular también se va a despolarizar, pero se va a despolarizar hacia arriba, acá. Entonces va a empezar a provocar P negativa, porque se aleja, ¿ya? P negativas usualmente, pero están escondidas dentro del QRS, por eso es que no se ve cuando hay una TPCB. Entonces, la TPCB típica es esta, miren. Y miren. Acá está en ritmo normal. P, QRST, P, QRST. Pero acá no, acá está QRST, QRST, QRST. Inclusive las P negativas están escondidas, ni se las puede ver muchas veces. Por acá está mejor un poco de P negativas, pero a veces no se nota. Entonces, este famoso QRST, QRST es típico de la TPCB. Y acá la respuesta es TPCB significa taquicardia paroxística supraventricular. ¿Por qué hay latidos pulsátiles en el cuello? Porque en simultáneo, miren, el ventrículo se despolariza en simultáneo a la aurícula. Y entonces, cuando se despolariza el ventrículo, va a cerrar la mitral y la tricúspide, lógicamente. Y cuando se despolariza la aurícula, va a contraerse en el mismo momento. Van a contraerse en el mismo momento acá, miren, lo que les dibujé hace rato acá. Se contraen en el mismo momento las aurículas y los ventrículos. Entonces, la aurícula cuando se contrae sobre la mitral cerrada y la tricúspide cerrada también en el lado derecho. Y en el lado derecho, cuando la tricúspide está cerrada, en lugar de irse hacia abajo, la onda de pulso se va a ir hacia arriba.
y va a provocar este signo de la rana. ¿Qué significa? Que las venas yugulares, en especial las yugulares externas, se contraen y se dilatan, ¿ya? Ahí en fisiopatología les paso siempre un videíto para entender esto del signo de la rana, ¿ya? Ahí les voy a sacar ese videito y les voy a compartir a ustedes, aunque no lleven ese todavía fisiopatología, pero si lo podemos ver ahora, este signo de la rana acá, para que no se olviden nunca, y ese es típico de la TPC, ¿ya? Que suele ser benigno, como les digo, es benigno. Y les voy a pasar también, ahí yo tengo el video en mi celular, de esta paciente que les comentaba que lo cardiovertimos con adenosina endovenoso, donde al médico que estaba de turno por primera vez me dijo, pero yo me envió el EKG, le dije que era una TPCB, me dio el nombre de la paciente, le dije que ya le ponga adenosina, no quería ponerle porque quería que yo esté presente. Bueno, ya me fui y justo le digo, no, la causa más, lo que puede provocar peor es que haga una asistolia, pero lo reanima, pues lo va a estar viendo con el monitor. A ver, pone tú. Le pone y así será pues por mala suerte que por primera vez colocó el médico en su turno y en verdad que hizo una asistolia tremenda, una asistolia de varios segundos y el paciente ya parecía que quería convulsionar ya y casi nos sincopiamos el médico y yo más bien. Pero a las finales, felizmente se recuperó, o sea, así espontáneamente con la adenosina. Ahí le voy a pasar ese video, ¿ya? No se olviden, las ondas a cañón he preguntado bastante en AMI reciente médico. Es lo que les digo, esas ondas venosas yugulares como el signo de la rana, de Croar, ¿no? El cuello empieza a latir, pero desde un punto de desde, no por las arterias, sino por las venas, ya que se llena la onda de pulso, miren. Se contrae una aurícula sobre una válvula tricúspide cerrada, ¿no? Y por eso se va así. Hay otras causas que lo producen, sí. Un bloqueo auriculoventricular completo también lo puede producir, pero es más lento. En cambio, las ondas a cañón rápidas es típico de la TPCB, no se olviden de eso. Acá lo vamos a ver. Otras causas de ondas a cañón. Pregunta recién dado médico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una arritmia supraventricular rítmica con frecuencia constante de 150 latidos por minuto? Ah, acá sí, a ver. Nuestro pacientito. Flúter atrial. Flúter atrial, ¿ya? El flúter atrial es lo que les expliqué al inicio. ¿Se acuerdan del primer EKG donde había la muela de serrucho? Así, en D2 de 3 ABF, ese es el flúter atrial. Y va a 150 latidos por minuto. Mi primer EKG que tomé es ese, ¿ya? Es preguntado así en presentado médico, miren. ¿Y cuál es el flúter atrial? Tiene el mismo código CIDES que la fibrilación auricular, I48.X, porque casi se tratan con medicamentos, con los mismos medicamentos, ¿ya? Pero su fisiopatología es muy distinta. Es un problema ya no de la aurícula izquierda con múltiples focos ectópicos como esto, ¿no? Como la fibrilación auricular donde había múltiples focos ectópicos. No, acá no. Acá hay un foco ectópico grande. ¿Ah? Esto de acá se llama un síndrome un, un, un ritmo auricular, por así decirlo, un ritmo auricular grande, ¿no? Donde hay una macro reentrada. Si el otro son micro reentradas, esta es una macro reentrada. Y está en plena aurícula derecha. La causa más frecuente es todo lo que dilate el lado derecho. O sea, el lado derecho desemboca la vena pulmonar, o la arteria pulmonar, perdón, en el pulmón. Entonces, cuando hay problemas pulmonares, va a dilatar el ventrículo derecho y también la aurícula derecha. O de cardiopatías congénitas, la comunicación interauricular. Y todo lo que dilate la aurícula derecha, entonces, provoca el flúter atrial. No se olviden eso. ¿Ya? La hipertensión pulmonar a la cabeza o también típicamente la comunicación interauricular. Entonces, esa es una pregunta así a secas del reciente médico. Vamos a ver otra pregunta. Mujer de 19 años, joven, pérdida de peso, temblor, intolerancia al calor. Cuando habla de eso, de que tiene intolerancia al frío, intolerancia al calor y que está perdiendo peso y temblando, ese es un hipertiroidismo, ¿ya? Examen, bocio, piel húmeda y temblor fino de manos, TSH bajo con T3, T4 elevados, un hipertiroidismo, ¿bien? Y encima, ¿cuál es la manifestación cardiovascular más? Y este es un hipertiroidismo primario, no secundario, ¿ya? ¿Cuál es la manifestación cardiovascular más probable que ocurra? Estos hacen taquicardias de distinto tipo, hacen taquicardia supraventricular, pueden hacer hasta fibrilación auricular, pero ¿cuál es lo más frecuente? Que mejora, tú le das hormona que mitiga esta hormona tiroidea, le das uno que disminuya esta producción de hormona tiroidea y la taquicardia va a bajar y al final es una taquicardia simple, nada más una taquicardia sinusal. Es una taquicardia sinusal, que es la manifestación más frecuente del hipertiroidismo, ¿ya? No son las arritmias, por si acaso. Y es preguntar recién a un médico, mire. La taquicardia sinusal, la respuesta es sencilla.
Otra pregunta, ya este tipo de NAM, la valvulopatía que cursa con un soplo sistólico que irradia las carótidas, es sencillo, ¿no? ¿Las carótidas de dónde vienen? La carótida primitiva viene pues puede venir del tronco arterial brachiocefálico o del callado aórtico. Y hacia el tronco arterial brachiocefálico también viene el callado aórtico, o sea, la aorta es la que a, eh, va a provocar la división de las carótidas, ¿no? A nivel del cuello. Y entonces la aorta tiene la válvula aórtica, entonces la estenosis de la válvula aórtica, esa es la respuesta, ¿ya? Y produce, lógicamente, en sístole no se abre porque está estenosada. Si debería abrirse a 2 a 3 centímetros cuadrados, se abre solamente a 1 centímetro cuadrado, es una estenosis aórtica severa y va a producir un hiperaflujo. Los soplos es cuando hay mucho flujo o cuando también el orificio de salida disminuye, ¿ya? O cuando se incrementa también, cuando se dilata, produce los soplos diastólicos, ¿ya? En este caso, cuando se cierra los soplos sistólicos. Entonces, preguntada en ENAM y 2017, ¿no? Esta estenosis aórtica típicamente tiene la tríada DAS, disnea, angina y síncope, no se olviden de eso. Entonces, el soplo en rombo mesosistólico, acá, típicamente aparece en la estenosis aórtica. Y lógicamente acá vamos a ver T negativas asimétricas, o sea, es el diagnóstico diferencial de isquemia. La isquemia son T negativas simétricas. Acá lo ven que son asimétricas. Esto nos habla de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, es típicamente también de una estenosis mitral. Lo vemos en D1 a BL y en cara lateral desde B4, B5, B6 incluso. Este es un EKG de estenosis aórtica, ¿ya? Muy bien, después de ver frecuencia, un poco los ritmos, vamos a ver el eje. Ya saben ustedes, D1 y ABF, normal, tiene que ser ambos positivos. Si D1 se vuelve negativo, es un eje desviado a la derecha, pero si en ABF es lo que empieza a fallar, que se vuelve negativo, es un eje desviado a la izquierda. Y si ambos fallan, se habla de un eje indeterminado, ¿ya? Entonces, el eje normal de la P es esto, pero a nosotros nos interesa del ventrículo. El ventrículo es el eje normal del QRS, el que analizamos, ¿ya? No el eje de la T ni de la P, que también tiene sus ejes, sino el eje del QRS es el que vamos a analizar. Muy bien. Entonces el eje de QRS es de 1 hacia 0 grados y ABF hacia abajo 90 grados. Entonces siempre tiene que estar en verde. ¿Por qué? Porque el corazón está abajo y a la izquierda, ¿no? Se va hacia abajo y a la izquierda en este sentido, ¿ya? Y generalmente está a D2, a más 60 grados. Por eso acá estos tres tienen que grabarse, ¿ya? Con D2 a más 60 grados. El resto no se lo graben. ¿Qué pasa si D1 en lugar de ser positivo se vuelve negativo? Se desvía a la derecha. Y si ABF se vuelve negativo, se va hacia arriba, se va hacia atrás, desviado a la izquierda. Por ejemplo, acá, miren, D1 y ABF. A ver, ¿quién está por ahí despierto? A ver, alguien, ¿qué me dice de D1? Cualquiera, participen. O ya se quedaron dormidos. A ver, ¿alguien está presente por ahí? Sí, doctor, buenas noches, aquí estoy. A ver, Darwin, cuéntame, ¿cómo lo ves D1? ¿Qué te parece? ¿Está por encima de la línea isoeléctrica o está por debajo? ¿Qué piensas? Por debajo. ¿Ya? Entonces eso habla de que está negativo. ¿Ya? Eso habla de que está negativo. Y un eje desviado a negativo en D1 significa que es un eje desviado a la izquierda, ¿ya? Espérense un ratito. Espérense un minutito, por favor, acá. Tenía una reunión. Archivadores, como dice Leti, 25, la verdad es que no recuerdo cuántos, pero era una mesa larga llena de archivadores con toda la documentación. Ya, miren, entonces, cuando hay un eje desviado a la derecha es que algo está pasando en el ventrículo derecho. Cuando es agudamente, con mayor razón. Y en este caso es típicamente de un paciente con tromboembolia pulmonar. El famoso S1, o sea, S predomina en D1 y famoso Q3T3. O sea, acá en D3 aparece una onda T negativa con onda Q a veces. Entonces, ese es un típico de tromboembolia pulmonar. R alta en B1 también nos habla de un problema en el ventrículo derecho, ¿no? No debería haber la R alta en B1, B2, B3, ¿ya? Entonces, D1 positivo a F positivo es lo normal que debería estar acá.
el eje se desvía hacia abajo a la izquierda, es lo normal. T1 acá positivo a la izquierda y ABF positivo hacia abajo, es lo normal. Pero, miren, cuando se desvía a la derecha, o sea, D1 se vuelve negativo como acá, miren, es típicamente de una hipertrofia ventricular derecha, ya sea por una tromboembolia pulmonar o una estenosis mitral, todo lo que provoque alteraciones en el ventrículo derecho, ¿ya? La estenosis mitral, después lo vamos a explicar cómo es que produce hipertensión pulmonar. Mientras un eje desviado a la izquierda, generalmente es una hipertrofia ventricular izquierda, un infarto anterior o también una estenosis aórtica. Entonces, esa es la desviaciones de los ejes, no se olviden. Miren, ahorita disculpen, saben que tengo una reunión acá de la universidad, ¿ya? Me había olvidado que tenía que entrar ahí de los docentes. Y justamente ahorita nos están pidiendo que activemos nuestra cámara porque tenemos que participar. Entonces, me disculparán, jóvenes, hasta acá nomás damos por terminada la sesión. Y vamos a seguir el día domingo, ojalá por favor ahí, Darwin. Si no pueden en la noche o en la tarde, lo podemos hacer un poco más temprano en la mañana, ¿ya? De repente a las 8 o 9 de la mañana lo hacemos tempranito para que todos puedan participar. Y ahí terminamos con ese tema de las preguntas que les había, todavía que hay bastantes preguntas que les había también planteado a ustedes en función de casos clínicos para entender un poco más la anatomía y la parte eléctrica del corazón, ¿ya? Listo, Listo, doctor, está bien, entonces ya estamos coordinando. sí, cuídense. Ya nos vemos, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias, nos vemos.